Hola maestro, hola maestra, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del momento en el cual tú tengas acceso a este video. Vamos a continuar hablando con el tema de la evaluación formativa, el tema que permea en esta octava sesión de Consejo Técnico, pero ahora desde la perspectiva de dos libros que han sido publicados desde hace bastante tiempo. Después de la intro, comenzamos. Los libros que te platico, maestro o maestra, tienen mucho que ver con los planes anteriores a este plan 2002. Estos libros vienen como complemento de los materiales, de los insumos para esta octava sesión de Consejo Técnico. El primero, que está señalado con el número 1, que se refiere al enfoque formativo de la evaluación. El segundo, referible a las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, señalado con el número 4. Lo interesante de estos libros es que surgen a la par de que se es publicado el Plan 2011. En un video anterior, y te sugiero que revises, es un video un poco extenso porque hablo de lo que conocemos, creemos saber, etcétera, de la evaluación formativa, de cómo hemos construido paradigmas a la par de ello y por qué debemos de romperlos. ¿De acuerdo? En ese video precisamente te digo que esto que se trabaja en el plan 2022 de la evaluación formativa no es de ahora. Ha existido, yo considero, desde el plan 1993. Pero ahora es cuando nos dan además el sustento a través de nuestra autonomía curricular y autonomía profesional para poder entender, comprender y trabajar de mejor manera la evaluación formativa. Comencemos entonces con el primer libro, el señalado con el número 1, cuyo enlace, junto con también el del número 4, te voy a dejar en la descripción de este video. Este libro se llama El enfoque formativo de la evaluación. ¿Qué significa evaluar? Voy a transcribirte el concepto que aparece en el libro para que podamos tener un punto fijo de partida y a ver qué tanto este concepto se asemeja con el que tú tienes a la respuesta de esta pregunta. Evaluar es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación. Este concepto también te comparto un libro en uno de los videos anteriores para que podamos también comprobar cuánto sabemos de retroalimentación, qué consideramos que es y qué es lo que debemos aprender de ello. Sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. En la práctica, manejamos de manera equivocada los siguientes conceptos, que es algo que también yo te menciono y disculpa que yo me refiera tanto a los videos anteriores, pero en ellos precisamente hago un análisis del paradigma construido y por qué debemos de romperlo. Te sugiero que los veas, son un poco extensos, pero trato de hacer el análisis desde mi perspectiva personal, desde luego, y por tanto está sujeta esta opinión a la mejor que es la tuya, a la comparación con la tuya, que mucho te agradeceré que expreses en los comentarios. Estos son los conceptos equivocados: medición, calificación, estimación y acreditación. Casi siempre los manejamos en el término administrativo y dejamos a un lado lo pedagógico, cuando en la evaluación formativa la cuestión pedagógica es lo más importante. Continuando con esto, vamos a entender a la evaluación como el proceso que busca información, que demanda el uso de técnicas e instrumentos, más adelante vamos a hablar de estos términos, que colecta información de tipo cualitativo y cuantitativo y que tiene estos dos propósitos: obtener evidencias, dar seguimiento a aprendizajes y con ello también intervenir en cuanto a la calidad de la práctica docente, porque con todo eso
vamos a poder realizar la toma de decisiones, como también vamos a referir más adelante. La medición en el contexto formativo de la evaluación se refiere a la asignación de un valor numérico. Eso es cierto. Sin embargo, debemos de tener en cuenta para la asignación de este valor numérico 4 vertientes: conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Casi siempre le hacemos caso a los conocimientos, sobre todo cuando para poder emitir un juicio de valor tenemos que esperar a que el alumno haya presentado el examen escrito para poder entonces decir, ya estoy listo, ahora sí puedo dar una calificación. Sin embargo, desde el punto de vista formativo de la evaluación, estos 4 conceptos que son bien conocidos por ti tienen que ser tomados en cuenta de manera equitativa, tal vez de manera simultánea también, para saber exactamente dónde se encuentra tu alumno en su nivel de logro. Si hablamos de la estimación en el contexto formativo de la evaluación, ya hablamos de la medición, ahora vamos a meternos en el tema de la medición. De la estimación, perdón, es la acción concreta de emitir un juicio de lo que ha aprendido un alumno con base en evidencias cualitativas y cuantitativas. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora a ver qué es la calificación en este contexto. Ahora, es el juicio de valor que emite el docente acerca del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos, expresando el grado de suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes esperados. Me voy a regresar un poquito a la parte de estimación para que veas que la estimación es la acción concreta de emitir un juicio de lo que ha aprendido un alumno, mientras que la calificación es el juicio de valor que el docente ya emite, ¿sí? Y con relación a qué, al logro de aprendizajes esperados. Aquí es donde vas a decir entonces, ¿es suficiente o es insuficiente? Que esto no es igual a acreditar o no, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto, ya con el juicio de valor? Que los alumnos, docentes, madres y padres de familia o tutores, y aquí en el plan 2022 se incluye también a las autoridades, director, supervisor, jefes de sector, hasta el secretario, secretaria de educación, en sus distintos niveles, tomen decisiones. Aquí está lo importante, el final, a donde va a llegar todo esto, la toma de decisiones que permitan mejorar el desempeño de los alumnos. Al final de cuentas, el principio pedagógico 1 sigue prevaleciendo, que es el niño, la niña al centro de todo aprendizaje. Ahora hablemos de acreditación, ¿de acuerdo? Ya emites un juicio en cuanto a si el chico es suficiente o insuficiente, que eso no es igual a acredita o no. La acreditación es la toma de decisiones respecto a la pertinencia de que un alumno acceda al grado escolar o nivel educativo siguiente o termine la educación básica. Si esa toma de decisión con relación a una insuficiencia, que insuficiencia no es igual a no saber nada, te dice que el alumno debe quedarse en el grado, quedarse en el nivel, entonces es cuando la toma de decisión te dice o te indica, perdón, que el alumno ha de reprobar. Tienes que tener en cuenta las evidencias cualitativas y cuantitativas que se tienen sobre el logro de los aprendizajes esperados de cada alumno. Recuerda, lo menciono en el video anterior, aquí hay que tener, y te lo dice el plan 2022 con su visión humanista, hay que ver mucho el aspecto socioemocional, cívico, cultural de nuestro alumno para poder entender mejor esta evaluación formativa. Y si hablamos de la evaluación, entonces ya de manera general, tenemos que entender que su misión, su objetivo, es contribuir a la mejora del aprendizaje, regular el proceso de enseñanza
Y al hablar de enseñanza hablamos de la práctica docente del maestro, y de aprendizaje hablamos ahora del alumno, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas, las estrategias, actividades, planificaciones en función de las necesidades de los alumnos. Volvemos a hacer referencia al principio pedagógico número 1, ¿de acuerdo? El plan 2022 le pone además esta frase: mejora la práctica docente. No es que no se mencione, porque aquí, si te das cuenta, se habla de una regulación del proceso de enseñanza, y al hablar de regulación quiere decir que el maestro debe saber cuánto más debe de aprender, de conocer, de investigar, de descubrir para continuar avanzando. Nada más que ahora ya se maneja en el plan 2022 como un aspecto que ha de resaltarse y de tomarse en cuenta de una manera independiente: la mejora de la práctica docente. Pasemos al siguiente libro, el señalado con el número 4, que es referible a las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Volvemos a hablar de la evaluación desde este enfoque, y esta, hablando de estrategias e instrumentos, requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, y volvemos al mismo principio, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. El plan 2022 te dice certificar la realidad de la educación en tu contexto con esta evaluación formativa. También motiva el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. ¿Te suena esto como algo parecido a una metacognición? Y no es nada más para el alumno, también es para el maestro, y de manera indirecta para los padres de familia. Recuerda que en la nueva colección, la nueva familia de los libros de texto gratuito, hay uno dedicado a los padres de familia. Por eso debemos de pensar ya en incluirlos dentro de esta comunidad de actores que conviven al interior de nuestros centros de trabajo. Implementa, por tanto, estrategias técnicas e instrumentos de evaluación para que pueda hacer todo esto. Veamos más a detalle. Estrategias de evaluación es el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Ahora vamos a ver a qué se refiere cada concepto de método, técnica y recurso. Método: el proceso o los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten obtener información específica del proceso educativo. Siempre ha habido esta confusión en cuanto a si es estrategia, si es técnica, si es una herramienta. En este libro, señalado con el número 4, te hacen precisamente la diferenciación para que podamos entender mejor y comprender, desde luego, desde otra perspectiva, lo que es el enfoque formativo de la evaluación en educación básica. ¿Cuáles son las finalidades, por tanto, del uso de las estrategias de evaluación? Que ya viste que tienen métodos, técnicas y recursos. Estimular la autonomía. En el plan 2022 te dice que la evaluación formativa busca que el alumno autorreflexione sobre su proceso de aprendizaje. Aquí hablan de estimular la autonomía. Monitorear el avance y las interferencias. Hay que darle seguimiento a todo lo que hacemos. Comprobar el nivel de comprensión, hasta dónde ya hemos llegado en cuanto al contenido o los procesos de desarrollo de aprendizaje que queremos implementar, e identificar las necesidades. Todo esto es a través de la aplicación de las estrategias de evaluación con métodos, técnicas y recursos. ¿Qué son las técnicas e instrumentos de evaluación? Bueno, son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica tiene sus propios instrumentos. Condiciones: tienen que adaptarse a las características de los alumnos. Es decir, hay algo que manejamos en el plan 2022 que se llama contextualización.
brindan información de su proceso de aprendizaje. Recuerda que cada niño tiene un ritmo propio de aprendizaje, por tanto todos los niños van a aprender en el aula, pero de diferente manera, de acuerdo con sus ritmos, habilidades, capacidades y actitudes hacia el proceso de aprendizaje, en donde el maestro es el principal motivador, por cierto. Seguimos con las técnicas e instrumentos de evaluación. No existe un instrumento mejor que otro. Tú, maestro, tú defines cuál es el que vas a usar, cuál es el que mejor te puede servir precisamente a la finalidad que vas a perseguir. ¿Qué es lo que quieres evaluar? Yo pongo un ejemplo de que le das a un chico, le das a tu grupo la tarea de que hagan un diorama, y por allá hay un chico que la trae hecha con una cajita de galletas o una cajita X, y el otro chico que la trae con materiales mucho más complejos, más caros inclusive, porque pues su papá tiene conocimiento de cómo hacer una maqueta. Entonces, ¿qué técnica, qué instrumento de evaluación vas a utilizar? Inclusive la pregunta es, ¿qué es lo que vas a evaluar para decidir si el chico de la maqueta se va a llevar 10 porque lo hizo limpio, precioso, prolijo, o el chico de la caja de galletas que está reciclando, reusando, pero sobre todo utilizando mucho su creatividad e imaginación? Aquí es donde entra, como teniendo un buen ejemplo, el enfoque formativo de la evaluación. ¿Qué se puede utilizar en educación básica? Estos que te menciona el libro que te estoy señalando: observación, desempeño, análisis del desempeño e interrogatorio. Y para entender mejor esto y cómo se relaciona, nos muestran un cuadro, una tabla, donde están las columnas de técnicas, instrumentos, los aprendizajes que pueden evaluarse en cuanto, recuérdalo, los 4 conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aquí puedes observar en la primera columna de las técnicas, las que ya te he mencionado, los instrumentos que se relacionan con estas técnicas y luego los aprendizajes. Sin embargo, maestro, te lo dice muy claro el libro, son técnicas que pueden, no es que obligatoriamente deban de utilizarse, y mucho menos que sean las únicas. Cuando el Plan 2011 es publicado, no teníamos este boom del uso de la tecnología y sobre todo la facilidad de acceder a Internet como lo tenemos ahora. Por tanto, tenemos un mundo por descubrir a través de la ventana de nuestro monitor, un universo de información que nos toca a nosotros, con nuestra ética y profesionalismo, volver conocimiento. Lo que sigue del libro es precisamente hablar de estas técnicas y de estos instrumentos. Te dan ejemplos claros de uso, que vuelvo a lo mismo, son ejemplos. Tu deber, nuestro deber, es investigar más y decidir qué es lo que nos sirve para que podamos efectuar de una manera óptima, eficiente, la evaluación formativa, atendiendo al enfoque que ya te he venido mencionando a través de este video. Y pues bien, maestro, maestra, en determinado momento quien toma la decisión para trabajar cada vez mejor con su práctica docente eres tú. Lo que aquí expongo no es la piedra filosofal, no es lo único en cuanto al concepto de evaluación formativa. Éxito, maestro, éxito en esta nueva aventura que vamos a iniciar ya próximamente en el ciclo 2023-2024. Y nos vemos en el siguiente video.